que escucharon. Adelante, Pastor Augusto. Muy buenos días a todos, bendiciones grandes y abundantes. Qué interesante este tema de la segunda venida del Señor, del cual hay demasiado desconocimiento en el pueblo de Dios y hay varias postulaciones teológicas. Algunos dicen que es antes de la tribulación, otros en medio de la tribulación, a mitad de la tribulación o a final de la gran tribulación, otros dicen que no la hay, pero en sí hay cosas muy indispensables dar a conocer para prepararnos para la venida del Señor en el arrebatamiento. En la segunda venida del Señor, que todo ojo le verá, como dice Apocalipsis capítulo 1, ya nosotros vendremos con Él. Esto es algo súper interesante, de que cuando vengamos con Él, venimos al valle de Megiddo o Josafat, cuando es la guerra del Armagedón. Otra de las resurrecciones, que es al final de la gran tribulación, van a resucitar los que no murieron en Cristo, que son los del Antiguo Testamento. Pero los que han muerto en Cristo resucitarán primero. Los que hayamos quedado nos vamos con Él. Muy interesante estas 7 resurrecciones cuando uno las profundiza, de ver que hay mucho desconocimiento. En el libro Romanos hay gente que dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, y un día hice la pregunta en la iglesia y entonces una de las personas me dijo, todos compareceremos, pastor. Le dije, todos es mucha gente, porque él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Debemos de estar preparados. Y en la transformación, que algo que me agradó escuchar, que nunca lo había escuchado, es que cuando Jesús resucita, Él había perdido la sangre. O sea, todo lo que son las leyes naturales cambian en el cuerpo. Y como decía, estudiaba, los que son galardonados, si usted está en Bogotá, puede venir aquí al Líbano en abrir y cerrar de ojos, si es galardonado. Pero si no es galardonado y también es salvo, como dice 1 Corintios 3:15, entonces tendrá que ir en la moto o agarrar una buseta para venir. Entonces no hay privilegio. Pero esto es muy interesante. Le cuento que es un tema muy apasionante y lo he estudiado y me ha gustado, y yo creo que todavía estoy por ahí en segundo de primaria, porque eso tiene mucha tela para cortar. Muchas gracias, pastor. Ese es mi foro. Amén, amén. Adelante, Pastor Warner. Su foro, por favor. Gracias, mi pastor Andrés. Muy buena esta lección, porque nos saca de duda muchas cosas. Bueno, una de las cosas que a mí me impactó bastante es que Jesús es el primero en resucitar, pero sin tener que volver a morir, porque muchos resucitaron, pero volvieron a morir. El caso de Lázaro. Lázaro murió, pero al tiempo volvió a morir otra vez. Pero Jesús resucitó y ya no volvió a morir más. Entonces, eso es maravilloso. Y otra de las cosas es que una cosa es la venida de Cristo, eso quedó claro, y otra cosa es cuando venga el arrebatamiento. El arrebatamiento, iremos con el Señor, pero Jesús no vendrá a la tierra. Me impactó bastante eso. Jesús no vendrá a la tierra, pero en la segunda venida, cuando ya venga con su iglesia. Una cosa es cuando venga por su iglesia y otra cosa es cuando venga con su iglesia. Eso también me quedó claro, mi pastor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Muy buena la clase. Amén, amén. ¿Alguna otra persona que quiera hacer su foro antes de iniciar la siguiente clase? No teman, no hay que sentir como, a veces hay temas que son complicados, ¿sí? Pero no hay que sentir como, uy, si hago mi foro tengo que escucharme, pues. No, 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 simplemente siempre hay algo que se le queda a uno mucho dentro de la enseñanza. Uno puede haber estudiado inclusive mucho la escritura, pero cuando uno escucha a un maestro, ¿sí? De pronto si usted es maestro, de pronto escucha a otro maestro y dice, wow, qué tremendo, esto me complementa lo que yo estoy enseñando, puedo ver las cosas de otra manera. Adelante, Pastor Luis. Gracias,
estos son temas que ya casi no se predican en los púlpitos, y qué bueno que se vuelva a retomar esta palabra y estudiarla con mucha responsabilidad. Creo que es uno de los temas de más responsabilidad, porque mientras uno en la universidad se prepara para la vida, temas como estos nos preparan para lo eterno. Voy a puntualizar algo que usted decía en la clase, y es que ambos eventos tienen unas características en particular. En el arrebatamiento será solo para la iglesia. El evento es inminente y no habrán señales previas, o sea, no va a haber a darse cuenta nadie en la televisión ni nada de eso. Tercero, Jesús toca la tierra, no toca la tierra. Los creyentes suben a él. Cuarto, es un acto de liberación antes de la ira. Y me llama la atención que en la segunda venida, las características es, primero, que será visible para todo el mundo, Apocalipsis 1:7. Ahí estarán todos los satélites conectados, Starlink, WhatsApp, Facebook, todo el mundo estará en la noticia del último momento, visible para todo el mundo. Segundo, señales previas, según Mateo 24. Tercero, Jesús iba a tocar la tierra y habrá juicio. Y lo último es que viene con su iglesia, no por ella, sino viene con su iglesia. Esas características hay que tenerlas full claras para que se haga a partir de ahí un estudio bastante respetuoso. Eso es bárbaro. Un abrazo. Amén, amén, muchas gracias. Creo que la pastora Zaida, pastora o la hermana Zaida, algo así, iba también a hacer Ay, su da foto. paz. Algo que, como dice usted, como que le vuela a uno la cabeza. Hay mucho conocimiento en esta clase y uno de por sí decía, pues yo a veces decía que los apóstoles ya estaban con Cristo en el cielo, pero hoy es una venda que Dios me quita, dice que ellos son los primeros que serán. lo- Nosotros tenemos a Cristo, porque en la época que ellos murieron, Cristo no estaba. O sea, ellos están, como usted decía, donde murieron. Y eso tiene un precedente para mi vida y también para darle conocimiento, porque muchos, aún en la misma iglesia, no tenemos ese conocimiento que hoy Dios nos ha traído de la resurrección, del arrebatamiento, cuando Cristo resucita, resucita sin la sangre, o sea, yo creo que este tema, como dijo usted, hay que llevarlo a profundidad porque todavía hay mucho velo y bueno, a mí me faltaba mucha sabiduría sobre eso. Entonces, gracias, pastor, por este, por esta enseñanza. Dios le bendiga. Adelante, pastora Marilis, de Nebraska. Amén, bendiciones, bendiciones. Este es un tema muy hermoso, bastante también muy profundo, pero una de las cosas que a mí me encantó y es algo que hablo muy seguido con mi esposo es acerca de la muerte, que hoy en día cuando entre cristianos hablamos de la muerte, muchos tienen temor a morir, muchos tienen miedo, quieren ir al cielo. Les pregunta uno a la congregación, ¿cuántos quieren ir al cielo? ¿Cuántos quieren irse con el Señor? Y todos, amén, amén. Pero cuando se trata de la muerte, nadie quiere pasar ese proceso, que es el proceso que nos va a llevar al Señor, es el proceso que nos va a llevar a Cristo. Como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Y nosotros tenemos que tener esa emoción, ese deseo en nuestro corazón de estar con Cristo. Entonces, si aún nuestro Señor no ha venido por su iglesia, quiere decir que nosotros tendríamos que pasar por ese proceso sin ningún temor. Si tenemos la seguridad de la salvación en Cristo Jesús, no debemos tener temor a la muerte, porque Cristo venció la muerte. Es un paso nada más que vamos a tener que llevar a cabo,
pero eso nos va a llevar a la vida eterna. Y lo otro que me llamó la atención fue de los tronos, ¿verdad? Que son aquellos que vencen hasta el fin, van a estar en esos lugares de autoridad, lugares donde el Señor los va a poner a las personas que se negaron a sí mismo, se negaron los placeres en la tierra, se negaron, ¿verdad? Se negaron el morir aquí al mundo y vivir para Cristo. Van a tener esas grandes bendiciones, esos grandes privilegios. ¿Quiénes serán esas personas? ¿Verdad? Solamente Dios sabe. Y si nosotros queremos ser esas personas que nos sentemos en esos tronos, debemos comenzar, si no lo hemos hecho, a vivir para el Señor, morir a nosotros mismos y vivir para Cristo, así como lo hizo el apóstol Pablo, como lo hicieron los discípulos y apóstoles que estuvieron dispuestos al Señor, a vivir para el Señor, y cada uno de los siervos que han muerto por Cristo. Ese es mi foro. Bendiciones. Amén. Amén. Voy a recrear una imagen en ustedes de los diferentes acontecimientos para que tenga una claridad. Y esto lo voy a hacer desde aquí, desde mi corazón, en base al conocimiento, ¿sí? Para que ustedes, lo que pasa es que a veces se da mucha información y de pronto las personas, como en la escuela, ¿cierto? Cuando le enseñaban a uno inglés, que le enseñaban a uno que el verbo to be, que una cantidad de cosas y al final uno no aprendía inglés. Entonces, ya hoy se han levantado unos maestros que han podido concluir más específicamente de qué se trata todo. Entonces, Cristo viene a la tierra para salvar la humanidad. Escoge a sus discípulos para que anden con él y les transmite la doctrina del Padre. Ni siquiera era su doctrina, sino que era la doctrina que el Padre le dio. Muere, resucita al tercer día como primicia. Resucitan aquellos que también, juntamente con Cristo, que se levantaron de los sepulcros y se aparecen a muchas personas. Hechos 1:11 promete, allí dice que volverá de la misma manera que le hemos visto ir. Él estaba con los pies en la tierra, también volverá. Esa es su segunda venida. Ese no es el arrebatamiento, esa es su segunda venida. Hechos 1:11 es su segunda venida, no es el arrebatamiento. Pero conforme a las profecías y conforme al arrebatamiento, que es tomar súbitamente, tomar así como cuando te sacan de la ropa, ¿sí? Eso es Mateo capítulo 24, y ese es el arrebatamiento, donde dice que el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán en el campo. Entonces, ese arrebatamiento, nuestra postura, no sé si usted tiene una postura muy diferente, pero entre multitud de consejeros se adquiere sabiduría, ¿sí? Y cuando hablamos de postura, estamos hablando de una posición que tampoco va a limitar lo que Dios va a hacer o lo que ya está escrito. Es decir, de que sea que usted crea al final, crea al medio, crea al principio, igual lo que Dios va a hacer se va a cumplir, ¿sí? Entonces, Cristo viene por su iglesia antes, es decir, al inicio, antes de iniciar la semana de Daniel, que son 7 años. Él viene por su iglesia y se los lleva. Está el arrebatamiento, ¿sí? Las personas se van a asustar a nivel mundial porque van a ver que la gente desaparece. Madres van a estar llorando por las calles, gritando, buscando a sus hijos. Las potencias van a ser conmovidas cuando suceda este arrebatamiento. Las personas que creían en Cristo, pero que realmente no aceptaron a Cristo, se van a dar cuenta en ese momento que lo que dice la Escritura acerca de que Cristo viene por su iglesia era verdad. Aviones van a caer del cielo porque van a ver cristianos quizás manejando aviones y van a caer del cielo. Trenes se van a estrellar por todas partes. Carros van a chocar por todas partes. Los aeropuertos, todo eso va a ser algo catastrófico, catastrófico, catastrófico. Las naciones se van a levantar preparadas para la guerra, donde
se van a levantar con fuerza, creyendo que es algún tipo de arma que ha sido utilizada para poder desaparecer las personas, ¿sí? Las grandes potencias van a entrar en ese movimiento de guerra, y ahí entonces es cuando el anticristo toma lugar, donde va a traer paz por 3 años y medio. Va a decir paz, 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 paz. Y el mismo anticristo, presten atención a esto, y que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. El mismo anticristo va a tomar la Biblia y se va a hacer pasar por el Mesías. Y tomando la Biblia, le va a decir a las personas, esto es lo que yo dije que iba a pasar. Entonces van a creer en el anticristo como el Mesías, quien se va a sentar en el templo de Jerusalén como el Mesías. Va a declarar paz. Entonces va a haber 3 años y medio de paz, cual nunca la ha habido. Y después de los 3 años y medio, que él ya consolide todas las naciones de la tierra, ¿sí? Entonces, las personas que no se pongan la marca, ahí van a empezar a ser perseguidas. Entonces vienen después los otros 3 años y medio, que son los 3 años y medio de la gran persecución, a los cuales la Biblia llama también el llorar y el crujir de dientes, ¿sí? Entonces, después de que pasan esos 3 años y medio de gran tribulación, donde persiguen también a aquellos que no se pusieron la marca y que se negaron y que mantuvieron su fe y que quedaron en la tierra, porque es que una cosa es el arrebatamiento donde Cristo se lleva a la iglesia, y otra oportunidad viene para aquellos que hayan quedado en la tierra. Escuchen aquí, Cristo se lleva a su iglesia, una iglesia santa, como decía el pastor Augusto, una iglesia santa, se la lleva. Pero van a haber personas en la tierra que aún van a poder, escuchen aquí, van a poder creer en Jesucristo, porque el Espíritu Santo todavía no se ha ido. Entonces, esas personas ya no van a morir, ya no van a creer por gracia. Escuchen esto, ya no van a creer por gracia. Esas personas que hayan quedado, esas personas van a creer con su propia sangre. Con su propia sangre. Los van a matar, los van a decapitar, los van a perseguir, porque el anticristo los va a perseguir y los va a matar. Cuando pasen los 7 años, entonces viene el Señor Jesucristo. Pero ¿qué va a pasar con la iglesia que Cristo se llevó en el arrebatamiento? Van a estar en las bodas del Cordero, allá, en las bodas del Cordero. Y después Cristo vendrá a la tierra con gran poder y con gran gloria a vencer a la bestia. Entonces de ahí después viene el tiempo del milenio. Satanás va a estar allí atado, encarcelado. Cuando pase el tiempo del milenio, Satanás será suelto y ahí llegará su final. Después de eso, vendrá el juicio del gran trono blanco. Entonces, es una imagen que les recreo para que cuando lean la Biblia tengan más o menos una perspectiva de todos los acontecimientos que han de venir. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Siguiente lección. La evangelización mundial se cumplirá en nuestra generación. La evangelización mundial se cumplirá en nuestra generación. Mateo capítulo 10, versículo 23. El Señor Jesucristo, Él declaró y dijo que vendrían nuestros días. Mateo 10, 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque es cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Presten mucha atención a todo lo que está pasando a nivel mundial. Mateo capítulo 16, versículo 28. Vamos a leerlo, por favor. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya venido el Hijo del Hombre, viniendo en su reino. Amén. Hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Mateo capítulo 24, versículo 34. Todo acontecerá tal y como el Señor lo ha dicho. De cierto
os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y el Señor, como dice Marcos capítulo 9, versículo 1, vendrá con gran poder. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y Marcos 10:30 dice que todo acontecerá. Que no reciban 100 veces más ahora en este tiempo, Marcos casas, 13:30. hermanos. Marcos 13:30. 13:30 ya. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Amén. Entonces, el primer punto es: el Señor dijo que vendrá en nuestros días, que vendrá en nuestros días. Se lo estaba diciendo a sus discípulos. Presten atención a esto. Se lo estaba diciendo a sus discípulos. Han pasado 2000 años, 2000 años de historia. Ellos murieron y aún no llegó. O sea, el Señor fue al cielo, ellos se quedaron esperándolo y no llegó todavía. Pero, segundo punto, el creer que el Señor vendrá en nuestra generación es la fe correcta. El creer que el Señor vendrá en nuestra generación es la fe correcta. Por eso nosotros debemos predicar el evangelio como si Cristo viniera hoy. Hechos capítulo 20, versículo 24. Pero ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Es tremendo que los del primer siglo, ellos también anhelaban la venida del Señor Jesús y predicaban el evangelio, como dice Hechos capítulo 19, versículo 21. A Pablo le era necesario llegar a Roma para dar testimonio de Cristo. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Cuando el Espíritu Santo estaba inspirando a Pablo para escribir las epístolas, Pablo escribía las epístolas como si Cristo fuera a venir ya. Y esta carta que le enviaba a Corintio en 1 Corintios capítulo 7, versículo 29 al 31, allí habla con un corazón tan profundo de esperar al Señor, porque es que esa es nuestra fe. El creer que el Señor vendrá en nuestra generación es la fe correcta. Ellos creían que Cristo vendría en su generación y lo estaban esperando. 1 Corintios capítulo 7, versículo 31. Entonces encontraron la respuesta de qué era lo más importante, y era llevar el evangelio. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Amén. Se pasa. Santiago, el apóstol Santiago, en capítulo 5, versículos 7 al 8, en Santiago capítulo 5, versículos 7 al 8, él también hablaba acerca de la venida del Señor Jesucristo y le hablaba a la iglesia y les decía profundamente que el Señor vendría en su generación. Léelo, por favor. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Entonces Santiago le predicaba a la iglesia y les decía: la venida del Señor está cerca, la venida del Señor está cerca. Ellos ya en sus corazones, por eso para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y así tiene que ser nuestro corazón. No sabemos si Cristo va a venir en nuestra generación, pero tenemos que predicar el evangelio de tal manera como si Cristo viniera hoy mismo. Por eso Santiago ahí les decía: tened también vosotros paciencia. O sea, ellos preguntaban, ¿y cuándo irá a venir el Señor? ¿Y cuándo va a venir el Señor? Y les decía:
afirmen sus corazones porque la venida del Señor está cerca. Entonces, el creer que el Señor vendrá en nuestra generación es la fe correcta. Muchos critican, por ejemplo, a Gigi Ávila porque decía, no, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y se la pasó creyendo que Cristo viene y nunca llegó en su generación. No importa, esa es la fe correcta. Esa es la fe correcta. Porque esa es una fe que está basada en la voluntad de Dios y no en mi propia voluntad. Él puede venir el día que tiene que venir. Mas, sin embargo, yo voy a seguir proclamando el evangelio de tal manera que el Señor Jesús viene hoy mismo. Segunda de Corintios, segunda de Pedro, capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 13. Allí Pedro también le enseña a la iglesia y les dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurados para la venida del día de Dios, el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén y amén. ¿Por qué ellos tenían esta esperanza de volverlo a ver aún en su generación? Porque en Hechos capítulo 1, versículo 11, allí los ángeles le dijeron estas palabras. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Entonces la esperanza de que Cristo viene es la que nos mantiene la llama viva, así como los discípulos. Él dijo que vendrá y puede que venga en el momento que yo estoy vivo, puede que venga en mi generación. Entonces, confesar que Jesús viene en nuestra generación es parte de nuestra fe. Nadie sabe el día ni la hora. Quizás más adelante alguien vaya a decir, oiga, mire, el pastor Andrés y los pastores que estaban ahí en esa clase no se la pasaban diciéndose lo que Cristo vendría, que Cristo vendría, que Cristo vendría y nunca vino. No importa, no importa, no importa. Así se burlen de nosotros más adelante. Realmente Él vendrá. Por eso la evangelización mundial se ha de cumplir con nuestras manos, con nuestra vida propia. Cuando habla de nuestras manos, estamos hablando de lo que Dios nos ha dado. Marcos capítulo 16, versículo 19 al 20, tenemos que creer y obedecer sobre el pacto de la segunda venida y llevar a cabo su obra. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Entonces fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios y ellos salieron. Oye, el Señor a través de los ángeles les dijo, voy a regresar. Así como me voy, así mismo voy a regresar. Y ellos cuando sabían que Jesús iba a regresar, no querían perder el tiempo. Mis hermanos, nuestra vida es tan corta. Nuestra vida es tan, pero tan corta que si ustedes, por ejemplo, los que tienen ya 60, los que tienen 50, ¿qué hace que tenían 15 años? ¿Qué hace que tenían 18? ¿Qué hace que tenían 20? Así de corta en nuestra vida, por eso nosotros deberíamos posicionarnos de la manera que Cristo quiere y saber que Él va a regresar, saber que vamos a estar juntamente con Él y salir de inmediato y empezar a predicar el Evangelio porque el Señor está presto para ayudarnos. Por eso nosotros tenemos que tener una conclusión, tenemos que tener también un objetivo y tenemos que tener una dirección muy clara. Voy a volver a repetir eso.
tenemos que tener una conclusión, tenemos que tener un objetivo y tenemos que tener una dirección muy clara. Y esa conclusión es Hechos 1:1. Cristo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Amén. Amén. Solo Cristo. Por eso el objetivo es Hechos 1:3. Solo el reino de Dios debe ser el evangelio del reino, no otro. Quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. En Hechos capítulo 1, versículo 8 es solo Espíritu Santo. Esa es nuestra dirección, volvernos testigos solo del evangelio del reino de Cristo. Nada más. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Por eso nuestra visión son todas las naciones de la tierra. Mateo 24:14. Todas las naciones de la tierra. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Mateo 28:19. Nuestra visión es todas las naciones de la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nuestra misión, pues visión y misión. No es que cada uno tenga su propia misión y visión. Ojo ahí. Eso es lo que ha distorsionado el evangelio y eso es lo que ha dividido el cuerpo de Cristo. Debemos tener una sola visión, todas las naciones de la tierra, y debemos tener una sola misión. ¿Y cuál es esa misión? Que nosotros enseñemos a las personas lo que Jesús mandó. Por eso Mateo capítulo 28, versículo 20, es enseñar a las personas lo que Jesús mandó. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Entonces, no es enseñar otras cosas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con el libro de Habacuc, capítulo 2, donde habla, escribe la visión en tablas. Esta escritura la han malinterpretado. Entonces, me encuentro el otro día con alguien y me dice, pastor, ¿y cuál es su visión? ¿Y cuál es su misión? Y yo le dije, mi visión es llevar el evangelio a todas las naciones de la tierra. Y le dije, y mi misión es enseñarle a las personas lo que Jesús mandó y también bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo, esa es la visión de Cristo. ¿Y su visión? Y yo le dije, no, pues no tengo otra. Y me dice, no, pero es que usted tiene que tener su visión y su misión. Yo le dije, no quiero más visión, no quiero más misión. Con esa es suficiente. Creo que si le añado me voy a perturbar y me voy a cansar y me voy a frustrar. Así que lo único que quiero es la visión de Cristo y la misión de Cristo. Y él se fue de ahí para allá pensando y al siguiente día me llamó y me dijo, pastor, usted tiene razón. Uno se complica la vida porque uno no hace solo lo que Jesús le mandó a hacer. Y se dio cuenta que tampoco estaba haciendo lo que Jesús le había mandado a hacer. Estaba haciendo una cantidad de cosas que Jesús nunca mandó y estaba enseñando una cantidad de cosas que Jesús tampoco enseñó. Entonces, eso le dio un mensaje muy claro. Por eso, siguiente punto. ¿Cómo podemos cumplir con esta evangelización mundial? ¿Cómo podemos cumplir con esta evangelización mundial? Juan capítulo 5, versículo 39. Es importante leer las escrituras, escudriñarlas y conocer al Señor Jesucristo. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero las escrituras no debemos leerlas para separarlas de la visión y la misión de Cristo,
sino todo lo contrario. Juan capítulo 20, versículo 31 nos enseña que este evangelio lo podemos llevar, pero tenemos que llegar a la conclusión que Jesús es el Cristo y que todo lo que está escrito en la Escritura se trata de Cristo. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Por eso nuestro ministerio, como dice Colosenses 4:3, tiene que estar basado en conocer y dar a conocer a Cristo. Orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Amén. Por eso Mateo Amén. capítulo 24, versículo 14, esta es nuestra misión y nuestra visión, predicar el evangelio y levantar discípulos. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hechos capítulo 8, versículo 4 al 8, ellos entendieron cuál era la visión y cuál era la misión. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Así que había gran gozo en aquella ciudad. La orden fue Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa fue la orden. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Salieron por todas partes conforme a la palabra del Señor, fueron llenos del Espíritu Santo, tenían solo Cristo, solo el reino, el evangelio del reino, y tenían el Espíritu Santo. Hechos 2, 1 al 3. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Vamos a leerlo todos juntos. Hechos capítulo 7. Y vamos a leer el versículo. Hechos capítulo 7. El versículo 1 en adelante, donde hubo una gran persecución y allí fueron esparcidos a los lugares que Jesús dijo: Jerusalén, Judea, Samaria. El sumo sacerdote dijo entonces, Hechos ¿esto capítulo es 8, así? versículo 1. Hechos 8:1. 8. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrasaba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Amén. Amén. Hasta ahí. Entonces, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Dónde quedaba lo último de la tierra? Hechos capítulo 19, versículo 21. Perdón, Hechos capítulo 10, sí, Hechos 19, 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma.
Amén. Roma era lo último de la tierra porque era donde conectaban todas las naciones de la tierra. Por eso ellos fueron solamente haciendo la visión y la misión del Señor Jesucristo, porque creían que Jesús regresaría. Hechos capítulo 16, versículo 30 en adelante, predicaban a Cristo y bautizaban a las personas. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Amén. Entonces fueron Amén. bautizados, enseñaron al Señor Jesucristo. Pedro también llevaba esta visión y esta misión muy clara. Hechos capítulo 10, versículo 34, en la casa de Cornelio, del 34 en adelante. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, y todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque todos oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Amén. Hechos capítulo 16, cuando llegaron a Filipenses, a Filipos, también tenían muy clara la visión y la misión del Señor Jesucristo. No hay que cambiarla. Leámosla desde el versículo 13 en adelante hasta el versículo 15. Allí creyeron en el Señor Jesucristo y fueron bautizados. Un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura a la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Amén. Amén. Entonces, lo primero, aquí afirmar en nuestro corazón, Cristo viene, es nuestra fe. Con este mismo corazón de saber de que Cristo viene, debemos predicar el evangelio en todas partes. Amén. Sin cambiar la visión y sin cambiar la misión. Nuestra única visión tiene que ser lo que Jesús ve. Y nuestra única misión debe ser lo que Jesús mandó. No podemos cambiar absolutamente nada, porque si no nos vamos a salir de la corriente del evangelio. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar y vamos a tener un tiempo de foro. Amado Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo de enseñanza. Gracias por las enseñanzas acerca de tu segunda venida. Cómo nos mostraste esos pequeños detalles, la diferencia entre las resurrecciones, pero en realidad no es como tal el orden de las resurrecciones, sino el saber, Señor, que tú tienes un tiempo de resurrección para todos nosotros
los que estamos en Cristo, y aquellos que fueron fieles a ti, aquellos que te sirvieron aún en el Antiguo Testamento, también resucitarán y serán levantados del polvo. Es maravilloso conocer cómo todo se va a llevar a cabo, cómo el alma que está allí en el cielo, ya juntamente contigo, de aquellos que han muerto en Cristo, se va a juntar con su cuerpo, un cuerpo totalmente diferente